Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos conectar nuevamente por este medio para continuar con nuestro estudio acerca de conociendo a Jesús por sus nombres. Hoy vamos a continuar con algunos de los nombres que nos enseña las epístolas, pero antes de ello le voy a pedir que me acompañe para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche, que tú nos permites, Señor, reunirnos para escudriñar tu bendita palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para conocerte cada día más a través de tus nombres, Señor. Padre, gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y rompa toda fortaleza, todo yugo de mentira, todo argumento falso y toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo y en contra de la obediencia a la palabra. Y nos ayude, Señor, nos empodere para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y por ende a la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En las epístolas encontramos una serie de nombres, aparte de los que ya mencionamos. Es tal vez el lugar donde encontramos más nombres de Jesús mencionados o más nominaciones. Probablemente por el tamaño de las epístolas en comparación con los evangelios, pero hay muchísimos nombres de Jesús que nos dan una pauta que nos ayudan a conocerle a Él cada día más. Quiero comenzar con un nombre que, si bien es un nombre que está en los evangelios, es donde en las epístolas es donde se desarrolla plenamente, y es el nombre de Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Qué significa, qué significado tiene Dios con nosotros en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana? Porque se oye muy bonito, Dios con Emmanuel, Dios con nosotros, pero ¿qué es lo que realmente significa Dios con nosotros? En primer lugar, podemos decir que eso significa que Dios, en la persona de Cristo, vino aquí a la tierra para estar con nosotros, a ser tentado en todo según nuestras semejanzas, aprender la obediencia por el sacrificio y además de ello conocer realmente en la práctica todo lo que es nuestra vida. Él no necesitaba eso, sin embargo, lo hizo siendo hombre. ¿Para qué? Para él ser un intercesor adecuado para cada uno de nosotros. Es lo que nos enseña la palabra de Dios, que Él ahora vive para interceder por nosotros, sabiendo de nuestras debilidades, conociendo nuestras luchas, nuestras batallas, porque Él mismo las experimentó. Pero hay algo más que significa Dios con nosotros. El Señor no solo vino para irse, sino que Él vino para quedarse, y se queda con nosotros en la persona del Espíritu Santo, y eso significa que Él está con nosotros en toda circunstancia de nuestra vida, sea positiva, sea negativa, sea una situación que nos agrade o una situación que no nos agrade. Aunque parezca que Él no está con nosotros, está con nosotros, aunque no lo escuchemos, aunque no lo sintamos, aunque no lo percibamos, Él está con nosotros. Hay momentos en nuestra vida que pensamos ¿a dónde se fue el Señor? No me está escuchando, siento que mis oraciones no llegan, etcétera. Pero nosotros no vivimos por los sentimientos, nosotros vivimos por la fe. Y cuando Dios dijo que Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, eso lo dijo para estar con nosotros siempre, permanentemente, todos los días de nuestra vida. En comparación con el pueblo de Israel, nosotros tenemos una enorme ventaja, y es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Él si la promesa a Israel era que no les dejaría ni les desampararía, cuanto más para nosotros que somos sus hijos, esa es la promesa. Y no nos deja ni nos desampara en ninguna circunstancia. Eso significa que aunque no lo sintamos, no lo percibamos,
no lo escuchemos. El Señor está con nosotros. Usted y yo vivimos por la fe, no por las emociones, no por los sentimientos, no por las sensaciones. Vivimos por la fe y el Señor dice que Él está con nosotros y está con nosotros en nuestras angustias, en nuestras tristezas, en nuestros fracasos, en nuestras debilidades, en las consecuencias de nuestras malas decisiones, en nuestros errores. Él está ahí y está ahí para ayudarnos, no para condenarnos, no para acusarnos, no para juzgarnos, no para castigarnos. Está ahí para ayudarnos en todas esas circunstancias negativas de nuestra vida, en nuestras angustias, en nuestras derrotas, en nuestras tristezas, en toda circunstancia. Él está obrando a nuestro favor. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, es un versículo importantísimo que nos recuerda que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Eso quiere decir que Dios está obrando en toda circunstancia de nuestra vida para que esa circunstancia obre para bien, y no solo en lo exterior, sino también en lo interior. Él está usando las circunstancias externas de nuestra vida para transformar nuestro ser interior, porque al Señor lo que más le interesa de nosotros no es necesariamente el éxito, el que nos vaya bien en todas las cosas externas. Lo que a Dios le importa es nuestro corazón. Ya habrá tiempo para que nosotros podamos vivir en toda la plenitud de sus bendiciones, en toda la plenitud de todas las cosas en la eternidad. Hoy estamos acá de paso. Esta es una etapa, así como el niño, el bebé que es concebido en el vientre de su madre, lo que está haciendo es siendo preparado para enfrentarse a la vida en el mundo físico. Nosotros en este mundo estamos siendo preparados para la eternidad. Estamos siendo preparados en carácter, estamos siendo preparados en circunstancias, estamos siendo preparados en los dones, en los talentos, en las habilidades que luego van a experimentar su plenitud en la eternidad. Así que en esos momentos en los cuales nos sentimos desamparados, tristes, fracasados, derrotados, recordemos: Emmanuel, Dios con nosotros. Dios en la persona de Cristo y en la persona del Espíritu Santo está con cada uno de nosotros en medio de nuestras circunstancias, ayudándonos a pasar a través de ellas para darnos la victoria, como dice el Salmo 23, versículos del 4 al 5 y al 6. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Él está preparando mesa delante de mis angustiadores, una mesa de un banquete de victoria, y además de ello me ungirá mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, no tengo por qué temer, angustiarme, estar en derrota, decaído, frustrado, etcétera, porque Él está conmigo obrando a favor de mí. Todas las circunstancias de nuestra vida van a obrar a favor de nosotros. Por el otro lado, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, Jesús aparece como el postrer Adán, y cuando aparece como el postrer Adán es lo contrario del primer Adán. Con el primer Adán vino la caída, con el segundo Adán, que es Cristo Jesús, vino la salvación. Con el primer Adán entró la muerte, la enfermedad a todos nosotros. Con el postrer Adán, que es Cristo, por sus llagas fuimos sanados, y Él trajo para nosotros no solo perdón de pecados, sino vida eterna, plenitud de vida eterna. Adán fue un hombre que pecó. Jesús es el Espíritu vivificante.
y eso significa que en Él seremos vivificados cada uno de nosotros en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. De hecho, ya nuestro espíritu fue vivificado completamente cuando nacimos de nuevo. Él está vivificando nuestra alma, transformando nuestra alma, impartiendo vida a todas las áreas de nuestra alma, y en la resurrección nuestro cuerpo será transformado, resucitado, y recibiremos una nueva vida física. Él es el postrer Adán, es del cielo. El primer Adán era terrenal, el postrer Adán es del cielo. Y la palabra de Dios dice algo muy importante en 1 Corintios capítulo 15, versículo 48, en referencia a ello. Dice la palabra: cual el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, también, tales también los celestiales. ¿Qué significa eso? Que cuando usted y yo estábamos en el mundo sin conocer a Cristo, andábamos perdidos, lo que estábamos reflejando era la imagen del terrenal, la imagen del hombre de pecado. Sin embargo, ahora que estamos en Cristo, lo que reflejamos, y lo vamos reflejando progresivamente, es la imagen de Cristo. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, algo que es muy importante, algo que es fundamental en nuestras vidas, que necesitamos estar conscientes de ello e interiorizarlo para permitir esa obra del Espíritu Santo. Y lo que dice la palabra es que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria, de circunstancia en circunstancia, de día en día, en la imagen de Cristo. Y en Filipenses 1:6 nos recuerda que lo que el Espíritu Santo comenzó en nosotros lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo, llevando nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Así que una de las tareas o una de las consecuencias de la salvación en nuestra vida actual es el que en cada día, en mayor grado, usted y yo reflejemos a Cristo. Por el otro lado, como antes, y esto debido a que como antes llevamos la imagen de Adán, la imagen del hombre de pecado, ahora que nacimos de nuevo, que somos salvos, que somos hijos de Dios, que tenemos la naturaleza divina, ahora llevamos la imagen del celestial. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El yo es la carne, lo que queda todavía en nosotros del hombre natural, del hombre viejo, y eso debe terminar de desaparecer para que en nosotros se manifieste la plenitud de la imagen de Cristo cada vez más. Por el otro lado, la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 6, hablando de Cristo, habla de Él como el amado. Dice la palabra: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo, y esto nos refiere a una cuestión. Dice la palabra: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, no solo se trata de ser amados por Él, en primer lugar, no solo se trata de que Él nos ame a nosotros, también se trata de que nosotros le amemos a Él. De hecho, la palabra en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él ya sentó las bases para que usted y yo le amemos verdaderamente, le amemos en plenitud. Y porque Él nos amó primero, dando su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. Eso nos habla del gran amor. De hecho, la palabra lo dice y muchas veces lo repetimos, aunque lo repetimos mecánicamente sin entender plenamente lo que eso significa. Y lo que repetimos es Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su amado Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que sea salvo y tenga vida eterna. De tal manera nos amó Dios. Y el amor con que Dios nos amó es el mismo amor con el que nos ama Jesucristo. Somos amados de Él. De hecho, la palabra de Dios va más allá y nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 5,
que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Esto nos habla de un Cristo enamorado, de un amado que ama a su amada, la iglesia. Nosotros somos la novia, pero aquí hay una cuestión importante que necesitamos entender, y es que así como el amado ama intensamente a la novia también tendría que amar intensamente al amado. En el libro de Cantares lo vemos de una manera muy clara. Si bien es cierto, el libro de Cantares en una primera instancia es el manual del amor de una pareja, también en segunda instancia nos enseña acerca del amor de Cristo hacia cada uno de nosotros, la iglesia, y lo que el amor de Él hacia nosotros debería suscitar en cada uno de nosotros. Y ese amor al amado, si Él es el amado, es para ser amado, no solo para amarnos a nosotros. Se siente muy rico que nos amen, pero el ser amados implica una responsabilidad, y es amar a aquel que nos ama. Y la palabra de Dios nos establece un proceso, un proceso en ese amor, y ese amor tiene que ver en primer lugar con obedecerle. Dice Primera de Juan capítulo 14, en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15, 21 y 23, que el que le ama a Él obedece sus mandamientos. Entonces, una primera manifestación del amor es la obediencia. Recordemos que Él es el amado, la cabeza, nosotros somos la novia, la iglesia, la esposa, y por lo tanto deberíamos estar en sujeción al esposo. Y eso pasa por 4 etapas. La obediencia también tiene que ver con la negación del yo. Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y Mateo capítulo 16, versículo 24 y otras escrituras en el resto de los evangelios nos dicen que el que quiera ser su discípulo necesita negarse a sí mismo, negar el yo. Por eso Juan 3:30 dice: es preciso, necesario, indispensable que yo muera, que yo mengüe y que Dios crezca en mí. En el libro de Cantares encontramos precisamente ese proceso en 4 etapas. En cuanto a la novia, y en Cantares 1:3 la novia dice: mi amado es para mí. Es totalmente un amor egocéntrico, centrado en ella. Es Dios para ella, no ella para él. Luego, en Cantares 2:16 vemos una evolución. Y la novia dice: mi amado es mío y yo suya. Ya hay una conciencia de que el amor debe ser recíproco y la pertenencia debe ser recíproca. Así como Cristo es mi Señor, yo soy su siervo, yo soy su seguidor, yo soy su discípulo. Luego hay una tercera etapa. Vimos la primera etapa: mi amado es mío, es totalmente egocéntrica. La segunda etapa es: mi amado sigue siendo mío, pero yo soy de mi amado. Ya el egocentrismo está pasando, ya está muriendo al yo. Luego, en la tercera etapa dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ya el amado tiene la prioridad, es decir, ya hay una muerte más intensa del yo. Ya ella pasa a un segundo plano. Antes, en las 2 etapas iniciales, ella estaba en primer plano y el amado estaba en segundo. En esta tercera etapa ya el amado ocupa el primer plano y ella ocupa el segundo. Y en la última etapa, la cuarta etapa, en Cantares capítulo 7, versículo 10, la novia dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Hay una entrega total, una entrega completa, una entrega en total confianza, seguridad, en total fe, en una certeza completa de que el novio va a cuidar de ella en todos los aspectos de la vida, no solamente en algunos, sino en todos los aspectos de la vida. Y entonces ella ya no necesita estar colocada en algún lugar, y a todo el lugar, toda la preeminencia la ocupa él. Es a lo que se corresponde cuando Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la vida terrenal lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Algo hermoso que dice, y que debería ser nuestra meta, hacia aquel que nos amó con tal plenitud, con tal intensidad, con tal pasión, y que no solo nos amó, sino nos sigue amando con esa misma intensidad, es: en mí tiene su contentamiento. Y esto nos debería llevar a algunas preguntas. En realidad, ¿estoy amando a Dios con todo mi ser? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que toda la ley, todo lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que le amemos a Él con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La pregunta es: ¿estamos amando verdaderamente al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, planes, actitudes, motivaciones, etcétera? La segunda es: ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? Y en tercer lugar, mi vida le produce más contentamiento al Señor que dolor. Contentamiento porque hago lo que es agradable a Él, y dolor porque hago lo que es desagradable a Él. ¿Qué pesa más en mi vida? ¿Una vida que agrada a Dios o no? Si las tres preguntas, si estoy amando a Dios con todo mi ser, si estoy obedeciéndole con todas mis fuerzas, y si estoy agradándole en todo, la respuesta es no, o tal vez sí, tal vez no. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. No se trata de condenar a nadie, solo se trata de elevar nuestra meta de vida, de elevar nuestras expectativas de vida, y eso nos conviene a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en la medida en la que más caminamos en ese amor de Cristo, en esa misma medida vamos a experimentar no solo más de la plenitud de su amor, sino que también más de la plenitud de sus bendiciones. Así que nos conviene. Recordemos que Él es el amado, pero es el amado para que lo amemos con todo nuestro ser. Es el amado para que como esposa nos sujetemos a Él en todas las cosas, porque nos conviene, porque es conveniente para nosotros. El Señor nunca va a hacer nada que sea malo para nosotros, al contrario, todo va a ser para bien. Aún lo que el diablo quiera hacer para mal, para nosotros el Señor lo va a convertir en un bien, dice la palabra. Así que podemos vivir plenamente entregados a Él sin ninguna restricción, y eso es verdaderamente el amor de una novia. El amor de una novia a su amado debería ser un amor apasionado, un amor intenso, una comunión íntima, una compenetración total, un conocimiento total del amado. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por el otro lado, la palabra, otro nombre que la palabra le da a Jesús en Hebreos capítulo 3, versículo 1, es el de el apóstol de nuestra fe. Y en principio, apóstol significa el enviado. ¿Pero enviado para qué? La palabra apóstol viene de una palabra que se usaba antes de los tiempos de Jesús, en la expansión del Imperio Romano, para nombrar a un funcionario romano que iba detrás del ejército para establecer en los territorios dominados las leyes, la cultura, la forma de vida del Imperio Romano. Era como un embajador que llevaba la cultura del imperio a los lugares conquistados. De la misma manera, Jesús vino al mundo para traernos la cultura del cielo. Y la cultura del cielo está en su palabra, y principalmente en Mateo capítulo 5, capítulos 5, 6 y 7, que son lo que muchos llaman la constitución del reino, son los principios del reino que Jesús desarrolló en todas sus enseñanzas a lo largo de los evangelios. Él vino a establecer una forma de vida contraria a la del mundo. Es una contracultura, una nueva cultura. Así como ese embajador
es embajador romano y llegaba a los lugares conquistados para establecer la cultura del imperio en esos lugares, de la misma manera usted y yo, Cristo vino primero para enseñarnos la cultura del reino, y luego Él nos mandó como embajadores a establecer esa cultura del reino en nuestro entorno, primero en nuestra propia vida y luego en el entorno, de tal manera que usted y yo somos la continuación de su misión. Por eso la palabra nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, por una parte. Por el otro lado, en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, Jesús nos manda a hacer discípulos y en todas las naciones, no solo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino enseñándoles a guardar todo lo que nos ha mandado, es decir, toda esa cultura del reino, para que no solo la establezcamos nosotros en nuestra vida cotidiana, en todos los ámbitos, sino que también los demás que se conviertan hagan exactamente lo mismo. De esa manera se va formando una masa crítica que debería ser una masa crítica que transforme naciones. Ese es el propósito de Dios. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 18, que si alguno está en Cristo, somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y que todo eso proviene de Dios, quien nos salvó, pero también nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De la reconciliación de qué? De todas las cosas con Dios, es decir, de todas las personas y de todas las relaciones, de todas las estructuras, de todos los sistemas que forman la vida humana. Es una transformación para que el reino sea establecido en la tierra así como es en el cielo, y la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es en el cielo, tal como nos lo enseña la oración del Padre Nuestro. Así que Jesús es el apóstol, y una de las cosas que significa apóstol también es alguien que es la punta de lanza para la transformación, para el cambio que viene, y usted y yo somos también punta de lanza para ese cambio que debe venir no solo a nuestras vidas, a nuestras familias, sino a todo nuestro entorno. La palabra también en Hebreos capítulo 5, versículo 9, hablando de Jesús, dice que Jesús es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí hay un punto que es importante. La salvación no solamente es algo mental. La salvación, aquí nos está hablando de que la salvación es una transformación. Antes éramos hijos de desobediencia, ahora que cambió nuestra naturaleza, y antes éramos hijos del diablo, por eso éramos hijos de desobediencia, dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 44. Pero ahora somos hijos de Dios, y el Hijo de Dios es lo contrario al hijo del diablo. Es decir, si antes éramos hijos de desobediencia, la salvación implica en nosotros que somos hijos de obediencia. La verdadera salvación se manifiesta en una transformación de vida. Si no hay transformación de vida, no hay realmente salvación. Hoy muchas personas piensan que son salvas, pero siguen viviendo de la vieja manera de vivir, o siguen anhelando vivir de la vieja manera de vivir. Eso es una presunción de salvación, es una presunción de fe. No hay fe en seguir viviendo de la misma manera que vivíamos anteriormente. La salvación cambia nuestra perspectiva de la vida. La salvación implica una transformación en nuestra naturaleza. Lo que antes nos gustaba, que era desagradable a Dios, ahora nos desagrada, y ahora nos gusta lo que es agradable a Dios, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Yo siempre he dicho que sin obediencia no hay salvación, sin señorío no hay salvación, y el señorío es la obediencia, implica la obediencia, y esa es la revelación fundamental de Cristo en las epístolas, de Jesús como el Señor, y el Señor para ser obedecido, el Señor para ser seguido, el Señor para
llevarnos a otro nivel a un nivel de transformación de nuestras vidas a través de la obediencia a la palabra. Si bien es cierto, la salvación es por gracia, derivado de la salvación, somos creados para buenas obras, y esas buenas obras son la obediencia. La palabra de Dios lo dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esas buenas obras son las obras de la obediencia. Por el otro lado, la palabra, otro de los nombres que encontramos en las epístolas acerca de Jesús es nuestra justificación. ¿Y qué significa la justificación? La justificación significa que hemos sido, comienza con un punto. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la justificación implica que nuestra pena ha sido pagada, que la paga del pecado que es muerte, ha sido satisfecha. ¿Y cómo fue satisfecha? Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados para que la culpa de esos pecados fuera sobre Él y no sobre nosotros, de tal manera que como Él pagó nuestra condena, ahora usted y yo somos declarados inocentes. En términos legales, ser declarado justo o justificado es ser declarados inocentes. Por eso la palabra de Dios, y como Cristo pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, usted y yo ya no tenemos ninguna condenación, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay una condición, y es que necesitamos cada día más andar en el Espíritu, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios andan en el Espíritu cada día más gradualmente. El hecho de que Él nos haya declarado justos, que hayamos sido declarados inocentes de nuestros pecados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, no es un permiso para pecar. Y Dios no es, a Dios no le podemos tomar el pelo. Dios es mucho más sabio que nosotros, y para que no siguiéramos pecando, Él nos dio una nueva naturaleza que hace el pecado aborrecible, una nueva naturaleza que hace el pecado despreciable, de tal manera que cuando usted y yo pecamos nos sentimos infelices, nos sentimos muy mal. Eso es el que el Espíritu Santo y nuestra nueva naturaleza nos están redarguyendo contra el pecado, de tal manera que nos arrepintamos y abandonemos el pecado y caminemos en la obediencia a Cristo. Él es nuestra justificación. En Él estamos justificados y somos justos delante de Dios, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Es como que, miren, lo voy a poner de esta manera. Cuando una persona es prisionera, le ponen un uniforme de prisión. Lo hemos visto en la televisión, en algunas partes en algunas películas, los que están presos salen con un uniforme naranja, que es un uniforme de presidiario. Pero cuando usted y yo somos justificados, cuando usted y yo venimos a la salvación, nos es quitado ese uniforme anaranjado de culpable, de reo de muerte, y nos es sustituido por una vestidura de lino blanco, por una vestidura que compró la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, para que usted y yo fuéramos revestidos de una vestidura sin mancha, limpia y sin arruga, para ser la novia de Cristo. Así que la justificación
que Jesús es nuestra justificación, implica esa declaración de inocencia, esa declaración de justos, esa declaración de justicia. Ahora necesitamos ajustar nuestra manera de vivir en la tierra a lo que significa ser justo, a lo que significa estar limpio de pecado, a lo que significa vivir en una nueva naturaleza, una naturaleza santa, una naturaleza conforme a la naturaleza de Dios. La vida del creyente es una vida de crecimiento en la obediencia, de crecimiento en la santificación, de crecimiento en en llegar a ser esa novia limpia, sin mancha y sin arruga, que a los ojos de Dios y por la fe de Dios ya somos, y en la que nos vamos a convertir por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por el otro lado, la palabra también habla de que Jesús es nuestra propiciación, y eso significa es el sacrificio que trajo a nosotros la propiciación, es el cordero sin mancha, sin arruga, que una vez por todas fue sacrificado por nuestros pecados para que usted y yo fuéramos declarados justos. También hay otros nombres en las epístolas que nos declaran que Jesús es las primicias. ¿Las primicias de qué? Las primicias de la resurrección, las primicias de los muertos. Él es el primer resucitado que no murió, sino que vive para siempre. Y como Él murió y Él resucitó y vive para siempre, nosotros resucitaremos con Él porque estamos en Él. El ser creyentes es pasar a ser parte del cuerpo de Cristo, de la naturaleza de Cristo, de la historia de Cristo, de las cualidades de Cristo, que vamos a llegarlas a tener en plenitud en el momento en el cual vayamos delante del Señor, una vez dejemos este mundo, ya sea por nuestra muerte natural o por el arrebatamiento de la iglesia, que cada día está más próximo. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Él está perfeccionándonos cada día para llegar a esa resurrección en la cual seremos perfeccionados plenamente. En conclusión, acerca de hay muchos más nombres de Jesús, por ejemplo, el bienaventurado, lucero de la mañana, luz del mundo, la palabra encarnada, la piedra que desecharon los edificadores, la roca como fundamento de nuestra vida, la sabiduría de Dios, la simiente de Abraham, la simiente de David, varón. Cada una de esas nominaciones tiene una acepción, pero no vamos a entrar en el desarrollo de todas ellas. Esto es nada más como darle a usted, encenderle la mecha para que cada uno escudriñemos cada vez más de la palabra de Dios y vayamos entendiendo lo que significa, conectando las diferentes partes de la palabra de Dios para ir entendiendo lo que significa cada una de esas nominaciones de Jesús. De hecho, escudriñar la palabra es una sola, la palabra está conectada toda la palabra con un versículo, un pasaje, un capítulo, un libro, y escudriñar significa para nosotros encontrar esas conexiones de lo que estamos leyendo en un versículo con el resto de lo que dice la palabra de Dios. Así que esto le dejo como tarea el que las otras nominaciones de Jesús en las epístolas usted las pueda ir meditando, escudriñando cuando encuentre una. Ya de muchas de ellas hemos estudiado en estos 11 capítulos de Conociendo a Jesús por sus nombres. Hemos escudriñado muchos de esas nominaciones, que son la base para que podamos ir entendiendo las demás que nos vamos a ir encontrando en la palabra de Dios. En conclusión, en esta tercera etapa de la revelación de Jesús en la Biblia,
podemos decir que es necesario, en primer lugar, nos da la pauta de la necesidad que tenemos de incrementar cada día nuestro conocimiento de Cristo a través de la palabra y nuestra relación con Él a través de la comunión con el Espíritu Santo, no perdiendo de vista esa doble calidad que Él tiene para con nosotros. Si bien es el Hijo de Dios, también es el Hijo del hombre, se hizo hombre, pero así como es nuestro Salvador, también debe ser nuestro Señor. Y siendo ambas cosas, la necesidad de una verdadera y auténtica salvación en Cristo. No podemos obviar su señorío, porque ello es precisamente la evidencia de nuestra salvación, como dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es la voluntad de Jesús, es la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra de Dios, por lo tanto es la obediencia. La marca de un verdadero salvo es la obediencia creciente a la palabra de Dios, a sus mandamientos, sus principios, sus preceptos, sus ejemplos. Y eso es la evidencia de que vivimos bajo el reino de Dios y su justicia, y como consecuencia seremos bendecidos con todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Me impresiona siempre un versículo que está, cuando hablo de obediencia, me impresiona siempre un versículo que está en Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2. Y dice, en los cuales dice, si tú obedeces mi palabra y la pones por obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Fíjese algo importante, la obediencia trae a nuestras vidas las bendiciones. No necesitamos estarlas buscando, no necesitamos estarlas pidiendo, porque las bendiciones nos van a alcanzar, nos van a perseguir. Cuando usted y yo vivimos en la obediencia, las bendiciones de Dios nos van a perseguir. No necesitamos estarlas buscando. Hoy muchos buscan las bendiciones de Dios, pero las buscan porque no las tienen, y no las tienen porque no obedecen. Si obedeciéramos la palabra de Dios, viviríamos en la plenitud de las bendiciones del Señor. Por el otro lado, algunos hoy solo consideran el lado o la faceta de Jesús como Salvador, pero si solo consideramos esa faceta, es una imagen distorsionada de Él, que nos puede conducir a una de dos cosas, o al libertinaje, porque bueno, sí, Él es el Salvador, bonachón y todo lo demás, ya somos salvos, hagamos lo que se nos dé la gana, porque al final de cuentas Él ya pagó por nuestros pecados, y eso es libertinaje. Pero, o por el otro lado, si solo lo vemos como Salvador, también nos puede llevar a una falsa salvación, a una salvación sin señorío. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 10, versículos del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón, no en mi mente, en mi corazón, y eso implica una transformación, en mi corazón, si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Es decir, no hay salvación sin creer en el señorío de Cristo y por lo tanto sin la obediencia que deriva de ese señorío y sin creer en la sobrenaturalidad de Dios y en la resurrección de Él. Y de hecho Pablo lo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Sin embargo, porque Cristo resucitó, nuestra fe es verdadera y la evidencia está en que su tumba está vacía. Así que la tumba de Mahoma, la tumba de Alá, la tumba de Confucio, la tumba de todos aquellos que de alguna manera han sido endiosados en contra de la fe en Cristo Jesús como el único Señor y Salvador, todas esas tumbas están llenas. La tumba de Cristo está vacía. Así que dos cosas son importantes en cuanto a nuestra salvación o evidencia de nuestra salvación. La fe
la creencia, certeza y convicción de que Jesús es el Señor de nuestras vidas, y la fe, la certeza y la convicción de la resurrección de Cristo. Por el otro lado, también considerar el aspecto del señorío de Jesús sin considerar equilibradamente que Él es el Salvador, lleno de gracia y de verdad y lleno de misericordia, nos hace caer fácilmente en el legalismo, que es otra imagen distorsionada de Jesús. Así como el libertinaje deriva de una imagen distorsionada de Jesús, de la misma manera el legalismo deriva de una imagen distorsionada de Jesús. En el libertinaje, Jesús es solo Salvador, y en el legalismo, Jesús es solo Señor. Es en el equilibrio de ambas donde está la plomada que usted y yo necesitamos para vivir en esta salvación tan grande, en esta vida maravillosa que es la vida del cristiano. Por ello es importante que usted y yo seamos aplicados en el conocimiento de la palabra, no solo en la lectura. Hay una gran cantidad de creyentes que no leen la Biblia. Hay otra cantidad de creyentes que la leen, pero la palabra no dice que solo la leamos. La palabra de Dios dice que meditemos en ella de día y de noche, para guardarla, para aprenderla, para memorizarla, para que se haga vida en nuestras vidas, para que sea un tesoro en nuestro corazón, y un tesoro que no solo lo conozcamos, sino que lo apliquemos en las diferentes áreas de nuestra vida. Y para ello tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Señor no nos dejó solos, nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos a que la palabra se haga vida en nuestras vidas, a transformar todo lo que haya en nuestro ser que esté en contra de la palabra, para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra. Y la misma palabra nos enseña que los que solo son oidores de la palabra sin hacerla, se engañan a sí mismos. Pero entonces lo importante que nosotros necesitamos es conocer la palabra y hacer todo un proceso, llevar un proceso en medio para que al final de cuentas seamos hacedores de la palabra en todo momento, en toda nuestra vida. Y eso nos conviene a cada uno. En la medida en la que usted y yo obedecemos la palabra, las bendiciones del Señor nos van a perseguir. Es importante, y es importante en este tiempo, en todo tiempo ha sido importante. Y la Biblia nos lo hace ver en Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3. Hay 5 iglesias, se mencionan 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna y la iglesia de la Odisea. Pero de esas 7 iglesias, 5 no fueron aprobadas. Y no fueron aprobadas porque se apartaron en alguna medida de la palabra de Dios. Unos por Efesios porque dejó su primer amor. El Sardis porque se estaban muriendo todas las cosas que habían sido enseñadas en esa iglesia para vivir la vida cristiana. Y termina con la Odisea, una iglesia que se decía cristiana pero que en nada era cristiana, porque Dios no estaba en medio de ella, no tenían fe, no tenían, no habían sido limpiados de sus pecados, no tenían revelación, eran miserables, pobres, ciegos y desnudos, y Jesús estaba esperando entrar a sus corazones. Y eso nos habla del peligro que usted y yo en el que usted y yo podemos caer si abandonamos la palabra de Dios, si no la conocemos y si no la ponemos por obra. Porque cada una de esas 7 iglesias que no estaban alineadas conforme a lo que decía la palabra de Dios o a lo que dice la palabra de Dios, tenían consecuencias, y parte de esas consecuencias era que no iban a vivir en la plenitud de la vida eterna que podían vivir. Así que la exhortación y la conclusión de este estudio de Jesús en las epístolas como el Señor, que es la revelación central que nos dan las epístolas acerca de Jesús, es que cada día vivamos en Él,
creciendo en la obediencia, creciendo en el conocimiento de Él a través de la palabra y a través de la comunión del Espíritu Santo, y que cada día permitamos la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, transformándonos y alejándonos del pecado. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta enseñanza del día de hoy. En la próxima semana, el martes, les espero nuevamente para que comencemos a estudiar la última fase de la revelación de Jesús en las Escrituras, que es el Jesús en el Apocalipsis. Así que me anticipo para desearles no solamente una feliz noche, un lindo fin de semana, recordarle que el fin de semana es el tiempo también para congregarnos en nuestras congregaciones locales, sino también para desearles un feliz año, que el Señor les bendiga abundantemente, que el año 2024 sea un año de más victoria, de más crecimiento, de más bendición en sus vidas, un año de revelación aún mayor de la voluntad del Padre para con cada uno de nosotros. Por supuesto, vamos a estar conectados todavía con las perlas de la palabra y con el servicio del próximo domingo a las 10:30 de la mañana por este mismo canal, pero desde ya les quiero desear un feliz año nuevo, un año nuevo que, como dice la palabra, nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento, un año que traiga aumento en todas las áreas de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, que esta noche sea una noche de descanso, de recuperación de todas nuestras energías, para que el día de mañana podamos iniciar el día con toda nuestra energía y haciendo las cosas para la gloria de Dios y para nuestra bendición. Un abrazo para todos y bendiciones abundantes del Señor para sus vidas. Y gracias por conectarse.